¿Alguna vez has sentido que no estabas realmente solo en casa aunque sabías que no había nadie más? Hoy conocerás anécdotas escalofriantes de personas que vivieron experiencias tan extrañas que, hasta el día de hoy, siguen sin encontrar una explicación. Sombras que aparecieron de la nada, voces que pronunciaron sus nombres, objetos que se movieron solos y presencias que parecían observarlas en el momento menos esperado. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame hasta el final, porque las últimas historias son las que más difícil será olvidar. Hola, me llamo Daniel y esto me pasó hace unos 3 años. Vivía solo en un departamento pequeño porque me había mudado por trabajo. Una noche estaba viendo una película en la sala cuando escuché que la puerta de mi habitación se cerró de golpe. Pensé que había sido el viento, pero todas las ventanas estaban cerradas. Fui a revisar y no había nadie. Lo raro fue que la puerta estaba completamente asegurada por dentro, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Traté de convencerme de que era algo normal y regresé a la sala. 5 minutos después escuché pasos muy lentos en el pasillo. Eran pasos pesados, como si alguien caminara descalzo. Me levanté con el corazón acelerado y recorrí toda la casa. Nada. No había nadie. Cuando regresé al sofá vi que el control remoto ya no estaba donde lo había dejado. Lo encontré sobre mi cama, exactamente en el centro de la almohada. Nunca encontré una explicación y, desde esa noche, jamás volví a dormir con la puerta de mi habitación abierta. Esto ocurrió durante la pandemia, cuando trabajaba desde casa y pasaba prácticamente todo el día sola. Una tarde estaba concentrada frente a la computadora cuando empecé a sentir que alguien estaba detrás de mi silla. No escuchaba pasos, solo una respiración muy lenta. Incluso podía sentir el aire cerca de mi cuello. Pensé que era imaginación, pero la sensación duró varios minutos. Reuní valor y giré rápidamente la silla. No había absolutamente nadie. Me reí de los nervios y seguí trabajando. Esa misma noche revisé la cámara de seguridad que apuntaba al comedor porque mi perro también había estado actuando extraño. En el video se veía claramente cómo él miraba fijamente detrás de mí y comenzaba a retroceder con la cola entre las patas, justo en el mismo momento en que yo había sentido aquella respiración. Desde entonces nunca volví a trabajar sola con la espalda hacia una habitación oscura. Siempre he sido muy escéptico con estos temas, pero una noche cambió mi manera de pensar. Eran casi las 2 de la madrugada y estaba jugando videojuegos en mi cuarto. Apagué todo y me acosté. Apenas cerré los ojos, la televisión del comedor se encendió con el volumen al máximo. Pensé que el control tenía alguna falla. Cuando fui a apagarla vi que estaba en un canal sin señal, mostrando únicamente esa pantalla llena de estática. Lo raro fue que el control remoto no tenía baterías porque las había quitado esa misma tarde. Apagué la televisión desde el botón y regresé al cuarto. Apenas me acosté otra vez escuché un golpe muy fuerte en la cocina. Encontré un vaso roto en el piso, aunque estaba dentro del gabinete cerrado. Dormí con todas las luces encendidas esa noche y jamás volví a quedarme despierto hasta tan tarde estando solo. Vivía en una casa antigua que había pertenecido a mis abuelos. Una noche mis padres salieron de viaje y me quedé completamente sola. Mientras preparaba la cena vi por el rabillo del ojo a una niña cruzando el pasillo. Pensé que había sido una sombra, pero la vi perfectamente. Llevaba un vestido blanco y el cabello muy largo. Corrí pensando que alguien había entrado, pero no encontré absolutamente nada. Lo más extraño ocurrió unos minutos después. Mi celular empezó a sonar. Era una llamada de mi mamá preguntándome por qué había una niña parada detrás de mí en la foto que acababa de subir a mis redes sociales. Revisé la imagen y, aunque hoy ya no la tengo porque la eliminé de inmediato, todavía recuerdo perfectamente aquella silueta reflejada en el espejo del comedor. Tengo un pastor alemán que jamás había mostrado miedo de nada. Una noche, mientras veía televisión, comenzó a gruñir mirando una esquina del comedor. Pensé que había un insecto o un gato afuera, pero no había nada. De repente empezó a ladrar desesperadamente, sin dejar de mirar el mismo lugar. Apagué la televisión para escuchar mejor y fue entonces cuando oí 3 golpes muy claros en la pared. Golpe, golpe, golpe. El perro salió corriendo hacia mi habitación y se escondió debajo de la cama, algo que nunca había hecho. Lo más inquietante fue que al día siguiente encontré marcas de manos pequeñas sobre el espejo del comedor, aunque yo vivía completamente solo. Era domingo y estaba limpiando la casa. Tenía música puesta cuando escuché claramente que alguien dijo mi nombre muy cerca del oído. Pensé que algún vecino me hablaba, pero al quitar la música todo quedó en silencio.
Minutos después volvió a ocurrir. Esta vez la voz sonó exactamente igual que la de mi mamá. La llamé inmediatamente pensando que quizá había pasado algo, pero ella me respondió que llevaba horas trabajando y que ni siquiera había tocado el teléfono. Esa noche volví a escuchar la misma voz desde el pasillo. No decía nada más que mi nombre, como si quisiera que saliera de la habitación. Nunca respondí y, por suerte, jamás volvió a repetirse. Estaba solo preparando unas maletas para salir de viaje, cuando dejé mis llaves sobre la mesa de la cocina. Fui al baño menos de un minuto y, al regresar, habían desaparecido. Revisé absolutamente toda la casa durante casi una hora. Incluso llegué a pensar que estaba perdiendo la memoria. Cuando ya me había rendido, escuché un pequeño ruido en la habitación. Las llaves estaban colgadas en el perchero de la entrada, exactamente donde siempre las dejaba al llegar del trabajo. Lo extraño es que para colocarlas allí, alguien habría tenido que abrir la puerta, y la cerradura seguía asegurada por dentro. Todavía hoy me cuesta creer lo que pasó. Una noche estaba lavándome los dientes antes de dormir cuando levanté la vista hacia el espejo. Durante apenas un segundo sentí que mi reflejo tardó un poco más en copiar mis movimientos. Pensé que estaba cansada, pero volví a mover la cabeza lentamente. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Mi reflejo sonrió antes que yo. Retrocedí tan rápido que casi me caigo. Cuando volví a mirar, todo estaba normal. Dormí en casa de una amiga durante varios días porque simplemente no soportaba entrar otra vez a ese baño. Soy diseñador gráfico y suelo trabajar de noche. Una madrugada estaba completamente solo cuando escuché el ruido de una silla arrastrándose en el comedor. Pensé que mi gato estaba jugando, pero recordé que lo había dejado en casa de mi hermana. Me acerqué lentamente y vi la silla balanceándose como si alguien acabara de levantarse. Lo extraño fue que todas las ventanas estaban cerradas y no corría absolutamente nada de aire. Cuando regresé a mi escritorio encontré un dibujo que había dejado incompleto. Alguien había trazado una línea sobre el papel con el mismo lápiz que estaba usando. Nunca terminé ese dibujo. En la casa de mis abuelos había un teléfono antiguo que llevaba años desconectado porque ya no funcionaba. Una noche me quedé sola cuidando la casa mientras ellos estaban de viaje. Cerca de las 3 de la madrugada ese teléfono empezó a sonar. Me acerqué pensando que era imposible. El cable ni siquiera estaba conectado a la pared. Después de varios timbres levanté el auricular. No escuché ninguna voz. Solo una respiración muy lenta durante unos 10 segundos. Colgué inmediatamente y me alejé. El teléfono volvió a sonar 2 veces más esa misma noche. A la mañana siguiente mi abuelo me contó que ese aparato había sonado exactamente igual la noche en que falleció su padre, hacía más de 30 años. Desde entonces, cada vez que paso frente a ese teléfono, todavía siento un escalofrío. Esta historia me ocurrió cuando tenía 24 años y vivía sola porque estudiaba en la universidad. Siempre fui una persona bastante escéptica, así que nunca imaginé que terminaría viviendo algo que todavía me pone la piel de gallina. Era un viernes por la noche y estaba terminando un trabajo en mi computadora. Mi celular estaba cargando sobre la mesa de noche, dentro de mi habitación, mientras yo trabajaba en el comedor. Cerca de las 11 escuché que mi teléfono comenzó a sonar. Pensé que sería mi mamá, pero cuando entré al cuarto el sonido se detuvo. Revisé la pantalla y no había ninguna llamada perdida ni notificación. Regresé al comedor y, apenas me senté, volvió a sonar exactamente el mismo tono. Entré otra vez, pero el celular seguía completamente en silencio. Lo más extraño era que el sonido parecía provenir de debajo de la cama y no del teléfono. Sentí un escalofrío, pero me convencí de que estaba imaginando cosas. Decidí acostarme. Pasó casi una hora hasta que escuché nuevamente el timbre, solo que esta vez sonó muy cerca de mi oído. Me levanté de un salto, encendí la luz y vi que mi celular seguía sobre la mesa de noche, apagado porque se había quedado sin batería hacía varios minutos. No pude dormir. Permanecí sentada en la sala hasta que amaneció. A la mañana siguiente revisé el historial de llamadas y no había registro de absolutamente nada. Lo más inquietante ocurrió días después, cuando una vecina me contó que la persona que había vivido antes en ese apartamento aseguraba escuchar un teléfono sonar todas las noches, siempre desde la misma habitación. Nunca volví a pasar una noche sola en ese lugar y, aunque ya han pasado varios años, cada vez que escucho ese antiguo tono de llamada siento el mismo miedo que aquella madrugada. Hola, me llamo Miguel y esta es una de esas experiencias que todavía me cuesta contar porque sé que muchos no me van a creer. Hace unos 4 años me mudé solo a una casa que había rentado cerca de mi trabajo.
Era una casa vieja, pero estaba en muy buen estado y nunca me dio mala espina al principio. Una noche de sábado estaba viendo una serie en la sala. Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando escuché que algo caía en la cocina. Pensé que habría sido el gato de algún vecino entrando por el patio, así que fui a revisar. No encontré nada fuera de lugar. Mientras regresaba a la sala sentí un olor muy fuerte a humedad, como el que hay en las casas abandonadas. Lo raro era que ese olor desaparecía apenas salía del pasillo. Decidí ignorarlo y me fui a dormir. Cerca de las 3 de la mañana me despertó un sonido extraño, como si alguien caminara lentamente por el corredor de la casa. No eran pasos normales. Se escuchaban descalzos y muy pesados. Permanecí inmóvil tratando de convencerme de que era el techo o la madera dilatándose, hasta que los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de mi habitación. Después escuché 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Esperé casi 10 minutos antes de salir. Encendí todas las luces y recorrí la casa completa. No había nadie. Lo que sí encontré fueron unas huellas húmedas sobre el piso del pasillo. Eran pequeñas, como las de un niño, y comenzaban en la cocina, pero terminaban justo frente a la puerta de mi cuarto. No iban hacia ninguna otra parte. Al día siguiente le pregunté al dueño de la casa si alguna tubería tenía fugas. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo que no era la primera vez que un inquilino mencionaba esas huellas. Nunca quiso contarme más. Aguanté viviendo allí apenas 2 semanas antes de mudarme, y hasta hoy sigo preguntándome quién, o qué, caminó aquella noche por mi casa. Y hasta aquí las historias de hoy. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te ha pasado algo extraño o paranormal mientras estabas solo en casa? Me encantaría leer tu experiencia, y quizá aparezca en un próximo video. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por acompañarme, y recuerda, no todas las cosas extrañas tienen una explicación. Nos vemos en el próximo video.